Nuestros saludos, nuestro respeto para el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela y para quienes han sabido luchar y defender la dignidad de ese pueblo, desde Bolívar a Chávez, de Chávez a Nicolás. Y en esta fecha del nacimiento de Sucre, que fue determinante en la batalla por la liberación del colonialismo español, en este día, 3 de febrero del 2025, esta sesión, esta reunión, este encuentro del ALBA, en estos momentos que son de luchas y batallas como las que han librado nuestros pueblos a lo largo de la historia, se lo dedicamos a Sucre. Sucre está aquí con nosotros, con toda su fuerza. Así como está Bolívar, así como está Chávez, aquí está Sucre. Y, y aquí están también con Chávez, Fidel, fundadores de esta alianza. Chávez y Fidel, Fidel y Chávez. Y nuestra solidaridad, como siempre, con el hermano pueblo de Martí, el pueblo de Fidel, el pueblo de Raúl, el pueblo de nuestro querido hermano presidente Miguel Díaz-Canel, quien ha expresado con mucha seguridad, con mucha firmeza, lo que es la fortaleza del pueblo de Cuba. Pueblo que ha resistido y cada día que pasa resistiendo, cada día que vence el pueblo de Cuba al bloqueo criminal impuesto por los imperialistas yanquis. La realidad es que son los desafíos que ha tenido la humanidad en todos los tiempos frente a los pueblos que quieren paz, quieren seguridad, quieren estabilidad, quieren educación, quieren salud. Aparecen los imperialistas de la tierra queriendo imponer las cadenas a estos pueblos. Y la batalla de Nicaragua es una batalla que le comentaba a Nicolás en los días de la toma de la posesión de la presidencia, que aquí en Nicaragua, en el año 1855 y 1856 se dio
la ocupación por los expansionistas yanquis. Eran los que traían toda la ideología del Ku Klux Klan, la ideología de la esclavitud, mercenarios, coroneles, etcétera, de la zona sur de los Estados Unidos, ocuparon Nicaragua y se hicieron elegir presidente. Eso no se debe olvidar, eso no lo puede olvidar y eso es algo que repetimos aquí a nuestro pueblo. No podemos olvidar que aquí los yanquis ya tuvieron un presidente, William Walker, que armó una elección asesinando nicaragüenses y con la fuerza de las armas, bueno, armó la elección, se impuso. Y luego en su toma de posesión estaba presente el embajador de los Estados Unidos, del gobierno de ese entonces. O sea, legitimando a quien estaba a la vez de imponerse como presidente en Nicaragua, a la vez él decretaba la esclavitud en Nicaragua. Apenas hacía unos años antes, en 1821, Nicaragua y Centroamérica, al independizarse de España, había eh, enterrado la esclavitud. Y bueno, vino el yanqui con toda la prepotencia, el Ku Klux Klan gobernando en Nicaragua. El Ku Klux Klan gobernando en Nicaragua. Pero el pueblo de Nicaragua ha sido un pueblo luchador, un pueblo con dignidad, y empezaron los combates contra los invasores yanquis. Y empezaron las batallas contra los invasores yanquis. Y se incorporaron a esa batalla también los pueblos indígenas de Matagalpa, un departamento que está al centro de Nicaragua. Ellos bajaron de Matagalpa y se sumaron a las fuerzas que defendían la soberanía y la dignidad de Nicaragua. En esos años, imagínense, en esos años, dando la batalla contra el invasor yanqui. Una batalla que tuvo un impacto demoledor contra los invasores, que fue la batalla que se dio en la hacienda San Jacinto. Y allí, en la hacienda San Jacinto, resistiendo a las tropas yanquis que las encabezaba un coronel del sur de los Estados Unidos, Byron Cole. Ahí los combatientes nicaragüenses defendiendo
a la patria es pequeña, como decía Darío, si la patria es pequeña, no grande la sueña, defendiendo la patria. Y derrotando en esa batalla a los invasores y cayendo en esa batalla el coronel Yankee. Ahí murió en ese combate, que fue cuando el sargento Andrés Castro, que se encontraban atrincherados en unas murallas de piedra de la hacienda, al no tener en ese momento munición, su fusil, porque eran tiros de una sola carga, había que cargar tiro a tiro, tiro a tiro. Viene el Yankee y va encima y él agarra una piedra y se la lanza y lo derruba. Y quedó para la historia, para la dignidad, para el orgullo de Nicaragua, esa piedra lanzada contra el Yankee. Desde entonces se convirtió en una fecha histórica, patriótica en nuestro país, que tuvieron que respetarla, incluso Somoza tuvo que respetar esa fecha. Y que se conmemora desde entonces en todas las escuelas y se le rinde homenaje a Andrés, el héroe, que tomó la piedra y la lanzó contra el yanqui invasor. Y luego el yanqui invasor, en su retirada, Walker, buscando los puertos del Pacífico para donde lo venían a traer barcos que enviaban desde los Estados Unidos, en la retirada incendiaron la ciudad de Granada y dejaron un rótulo que decía: aquí fue Granada, el rótulo en inglés ahí. Dejaron cenizas, dejaron muerte los gobernantes cucuclanes de entonces, ya derrotados y en su retirada. Y Nicaragua logró recuperar su independencia, su soberanía, en medio, indiscutiblemente, de las dificultades que se presentaban en pueblos que recién se habían independizado y donde entraban en combate ya los partidos políticos, enfrentándose no solamente en la urna, sino enfrentándose a balazos también. Y fue en esas condiciones cuando luego, eh, este, aquí en Nicaragua, se produce una primera revolución, la revolución liberal, encabezada por el general Zelaya. Y esta revolución liberal realmente sacudió porque Nicaragua entonces estaba totalmente sometida a las directrices del imperio norteamericano. Habían algunas unidades aquí de las tropas norteamericanas y al estar sometido a las tropas norteamericanas, lógicamente, ahí estaban las luchas de los partidos eh, buscando uno como ser instrumento de los norteamericanos y los otros buscando cómo, bueno, darle más autonomía al país. Y ahí surgió pues Zelaya, y Zelaya fue el que puso en el tapete el tema del canal por Nicaragua. El canal por Nicaragua. Eran años aquellos en los que ya se debatía por dónde el canal.
si por Nicaragua o si por Panamá. Y resulta que Nicaragua, cuando es descubierto, lo descubren los conquistadores, se encuentran con Nicaragua y encuentran el paso del Océano Atlántico, del Mar Caribe, por el río San Juan, hacia el lago de Nicaragua, y luego está a un paso nada más a las orillas del Océano Pacífico. Y entonces los ciudadanos norteamericanos que en esa época buscaban rutas para ir de la costa este a la costa oeste de los Estados Unidos porque estaba la fiebre del oro, empezaron a usar el transporte marítimo, que fue, digamos, la habilidad que tuvo Vanderbilt, un famoso eh, transportista marítimo, dueño de barco, y que organizó la ruta de Nueva York a Nicaragua. Y luego, desembarcando allá en el Mar Caribe, tomando la ruta del río, el lago, hasta ir a la ribera del Mar Pacífico aquí en Nicaragua. Ahí estaba otro barco de la empresa que llevaba a los pasajeros hacia la costa oeste de los Estados Unidos. Eso fue lo que funcionó primero como canal, transportando miles de ciudadanos norteamericanos que, a decir verdad, no vinieron aquí a hacerle daño a nadie, no vinieron a agredir, sino que venían simplemente a ocupar un lugar de paso para llegar hacia la costa oeste de los Estados Unidos. Pero, mientras tanto, ya los Estados Unidos habían decidido que estas zonas eran de los Estados Unidos. Ya estaba en práctica la política de América para los yanquis, América para el Ku Klux Klan. Y Zelaya empezó a promover la construcción del canal y buscó contacto con gobiernos europeos. Y ahí entonces vino ya la furia del Ku Klux Klan. Y bueno, el ultimátum para que Zelaya abandonara el gobierno. Zelaya no tuvo la fortaleza, habiendo nicaragüenses con él dispuestos a batallar, y decidió dejar el gobierno en manos de un pelele. Mientras un dirigente liberal, el general Benjamín Celedón, se levantó en armas contra los peleles y entonces enfrentó a la marina yanqui que desembarcaba allá en los puertos de Nicaragua y empezaba a incursionar para combatir a las fuerzas patrióticas que encabezaba el general Benjamín Celedón. Y a Celedón, teniéndolo sitiado en el Coyotepe, una altura que está aquí a unos 30 kilómetros de Managua, teniéndolo cercado ahí las tropas yanquis, llegó una delegación de la tropa yanqui para ofrecerle a él que no le iban a detener, que le iban a perdonar la vida,
que se rindiera. Y la respuesta de Zelaya fue, perdón, de Celedón fue realmente extraordinaria. Y al igual como lo diría Sandino después, le dijo, yo no me rindo, ni me vendo ni me rindo. Y siguió el combate. Y mataron a Celedón el 4 de octubre del año 1912. Y luego pasearon el cadáver de Celedón por los pueblos para atemorizar a la gente. Y Sandino, que era un niño, que ve pasar el cadáver de Celedón, entonces Sandino se indignó. Y luego Sandino levantó la bandera rojinegra para defender la bandera azul y blanca de la patria que estaba arrastrada por los gobernantes peleles. Y empezó la batalla de Sandino contra los imperialistas de la tierra. Y en 1928, ya dándole continuidad a la batalla de Celedón, Sandino, con su pequeño ejército, según declaraciones oficiales de los mismos informes del Departamento de Estado. Desde entonces, Estados Unidos había enviado a Nicaragua 4.609 soldados de infantería de marina, de los cuales el Departamento de Marina daba como muertos a 24 y heridos a 45. Y ahí siguió la batalla de Sandino, hasta que los yanquis tuvieron que retirarse. O sea, no lograron su objetivo, que era derrotar a Sandino, rendir a Sandino, matar a Sandino. Tuvieron que retirarse. Pero ya con la retirada dejaron organizado el plan para asesinar a Sandino. Después que Sandino firmó un plan de paz, porque Sandino quería la paz, efectivamente, y al retirarse las tropas yanquis, bueno, él sentía que había logrado el objetivo. Y los otros compañeros de Sandino le decían que tuviera cuidado, porque él tenía que venir aquí a Managua a negociar con el gobierno. Y él decidió arriesgarse porque dijo, yo estoy comprometido con la paz. Y ya sacamos a los yanquis. Y luego, después de invitarlo el presidente, después de la firma de los acuerdos de paz, invitarlo a una cena en la presidencia, cuando Sandino viene bajando después de la cena, ahí lo está esperando Somoza, combinado con los yanquis, para capturarlo y luego fusilarlo a él, junto con dos compañeros más, dos hermanos más. Y eso es lo que ratifica, es lo que decía el Che, los yanquis, en los imperialistas, no se puede creer ni un tantito así. Sandino, los veo, se fueron derrotados, los veo salir derrotados. Confió en que, bueno, el presidente que estaba eh, no tenía un historial de asesino, era un PLL que lo habían puesto ahí. Y entonces, bueno, la paz. Y el presidente, como un gesto, lo invita a cenar, sin saber, que realmente el presidente no sabía que ya Somoza, con la embajada gringa aquí, habían establecido el plan para asesinar a Sandino. Y
Esas son, digamos, batallas que no puedo dejar de mencionar porque la historia sigue siendo la misma. El Ku Klux Klan está ahí en Washington. Ahí está el Ku Klux Klan. Lo que pasa es que el Ku Klux Klan, hay momentos en que ahorca, asesina públicamente, sin asco, y hay otras veces que el Ku Klux Klan eh, eh, se hace como que santito, como que es muy democrático, y ya ven cómo juegan con la dignidad de los pueblos. Llegó Obama en un gesto que suponía ya el restablecimiento de relaciones con Cuba, y ese gesto lo acompañó Obama pegándole una puñalada a Venezuela, caracterizándola como una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. O sea, por aquí da la mano y por aquí mete el puñal. Y luego expulsando miles de migrantes, los expulsó Obama. E inventó aquellas jaulas para meterlos ahí, tenerlos ahí en la jaula. ¿Eh? Y se vendía como el presidente bueno, Obama, el presidente bueno. ¿Eh? Simplemente son los mismos. Uno eh, actuando como Obama, ¿eh? Otro actuando, bueno, diciendo, ¿ves? Y amenazando públicamente. ¿Eh? Y esa es la historia realmente de nuestros pueblos. Esa es la realidad que tenemos que estar enfrentando. Tenemos que estar enfrentando esa realidad porque ¿cómo enfrentar esa realidad? No se trata de enfrentarla con las armas. No tenemos armas atómicas. Ah, si tuviéramos armas atómicas, el que tiene armas atómicas ya está protegido. Pero tenemos un arma más poderosa que es la arma atómica, que es la conciencia y la dignidad de nuestros pueblos, que da lugar a que lleguen al gobierno hombres de pensamiento, de inteligencia, de valor, de generosidad, como el comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías. Y él, antiimperialista indiscutiblemente, pero él no se le ocurría eh, ir a hacer una guerra contra los Estados Unidos o a poner bombas en los Estados Unidos. No, él lo que hizo fue, con Fidel, se pusieron de acuerdo para promover la creación del ALBA, para reunir a los pueblos latinoamericanos y caribeños, empezando con aquellos pueblos más cercanos y con grandes dificultades en el orden económico y social y chantajeados continuamente por las potencias imperialistas, y desarrollar en beneficio de esos pueblos
programas. ¿Para qué? Para calmar el hambre de la gente, para generar trabajo, para generar producción, para garantizar el petróleo. O sea, con el arma de la paz, con el arma de la generosidad, con el arma de Cristo, que ama a tu prójimo como a ti mismo, así se comportó el comandante Hugo Rafael Chávez Frías y así se comporta nuestro hermano Nicolás. No andan buscando cómo dominar, sino andan buscando cómo ayudar y presentar programas, propuestas como esta que se ha presentado en la agenda de trabajo de este día, que pasa por la defensa de la soberanía y la paz de toda América Latina y el Caribe, por demandar el respeto de los derechos humanos de los migrantes, que se les respete, que no se olviden los que están gobernando en los Estados Unidos, que ellos ni idea tenían de que existían estas tierras, y que cuando se dieron cuenta de que existían estas tierras, entonces salieron como migrantes de Europa, salieron como migrantes de Inglaterra y navegaron corriendo riesgos, corriendo peligro, y llegaron al territorio que no era de ellos. ¿Quién se los dio ese territorio? Simplemente lo ocuparon por la fuerza y asesinando a sus verdaderos dueños, los pueblos indígenas que habitaban en, en lo que hoy es territorio norteamericano y territorio canadiense. Los asesinaron, los redujeron y se fueron apoderando de esas tierras. ¿Eh? Esos son los herederos que han venido gobernando Estados Unidos y queriendo desde Estados Unidos gobernar el planeta, ser gobernantes del planeta. Y nosotros, lógicamente, estamos de acuerdo con esta agenda, la agenda de concertación de posiciones comunes en espacios multilaterales, el avance en el relacionamiento con otros organismos regionales, buscar cómo expandir los proyectos del ALBA a, todo, a todos los Estados miembros del ALBA, así como a otros países de la región y el sur global que deseen incorporarse a un proyecto como este, que es un proyecto humanista en el campo económico, la expansión del proyecto AgroAlba, o sea, producir alimentos, el Tratado de Comercio de los Pueblos, el TPC, ¿eh? Y el acuerdo del ALBA en cuanto a la cooperación agrícola, donde ya está a seguir con la modalidad del acuerdo marco de cooperación agrícola que sirvió de base jurídica para el proyecto AgroAlba para ser presentado a los países. Avance del estudio y desarrollo y uso de la inteligencia artificial dentro de los países del ALBA. Ya nuestro hermano Miguel Díaz Canel nos hablaba cómo en Cuba ya ellos tienen avanzado, a pesar del bloqueo, a pesar de la política que quiere provocar
la indisposición, el rechazo del pueblo cubano a su proceso, el pueblo se mantiene firme, pasando dificultades, es cierto, pero se mantiene firme y buscando respuestas y buscando soluciones frente a las dificultades y se mantiene firme el pueblo de Cuba. Y no solamente salta en propuestas como esta, en proyectos como este de la inteligencia artificial, donde ya ellos tienen instalaciones con las cuales podemos compartir para avanzar en ese terreno también. Y este, este día nosotros, bueno, como bien se ha dicho aquí, bueno, tenemos que eh, defender los derechos de todos los ciudadanos de este planeta y en primer lugar de los ciudadanos de América Latina y el Caribe. Y expresar nuestra solidaridad con los pueblos que están siendo atropellados, y pueblos que están siendo atropellados por la forma en que están tratando a los inmigrantes que tenían años de estar asentados en los Estados Unidos, que habían hecho toda una vida en los Estados Unidos y los están tratando como delincuentes y los acusan de ser delincuentes, los acusan de ser eh, narcotraficantes, sin ninguna prueba, sin ningún juicio, sin ninguna sentencia que digan que esos ciudadanos han cometido delito alguno. Simplemente los descalifican de la manera más brutal y a sacarlo a patadas de ese territorio. Nosotros expresamos nuestra solidaridad con los migrantes que están siendo desalojados de los Estados Unidos. Y bueno, llegará el día en que la actitud, esa eh, tendencia antima- antimigratoria que eh, se ha exacerbado, eh, desaparezca y que se valore en lo que se debe valorar lo que ha sido el aporte y lo que sigue siendo el aporte de los inmigrantes a la actividad económica, a la actividad productiva, a la actividad que demanda mano de obra de estos países, que son miles, y que llegue el día, llega el día en que la voluntad de paz, de respeto a los derechos humanos, la voluntad de humanidad se establezca también en el pueblo norteamericano y sobre todo en los gobernantes norteamericanos. Gracias, querido presidente Nicolás. Bueno, un saludo a la Nicaragua